Muy buenas noches, compañeros, docente de la materia legislación social. Es un gusto para mí, soy estudiante de la carrera de Derecho en línea y en esta hermosa materia, alumno, nos ha tocado realizar un contrato de arrendamiento. Hay que explicar las normativas jurídicas. La docente que nos imparte conocimientos sobre esta materia, la abogada magíster Zambrano Burgos Marjorie Mariela. Yo soy el estudiante Edison Raúl Coello Merchán. Estoy en el segundo nivel, paralelo C, la Universidad Estatal de Milagro, UNEMI. Entonces, contrato de arrendamiento. Bueno, hay diferentes maneras dentro de la legislación nacional, y también esta legislación nacional ha logrado crear jurisprudencia al respecto, los jueces, los juzgados, al respecto de los contratos de arrendamiento. Todo lo que tenga que ver con contratos de arrendamiento están tipificados en el artículo 1561 del libro cuarto, del título quinceavo, los artículos 1856, 1865 del Código Civil y el artículo 24, 27 y 30 de la codificación de la ley de inquilinatos. Entonces, es menester hablar de la normativa para saber de dónde se guía los jueces y todas las personas que intervienen con relación, bueno, las autoridades que intervienen con relación a poder celebrar solemnemente un contrato de arrendamiento con muebles o inmuebles, dependiendo cuál sea la necesidad. Es interesante, en el caso mío, pues hemos podido colocar un contrato de arrendamiento que ha sido celebrado entre un propietario y una persona, una señora que hace las veces de arrendataria, en donde se ha logrado colocar todo lo que un contrato de arrendamiento requiere, tanto así que se ha logrado desarrollar en este contrato undécimas cláusulas, 11 cláusulas necesarias, en donde se especifica legalmente en línea directa contra la ley o en la ley para poder establecer y poder realizar bajo palabra escrita, bajo ley, el presente contrato solemne. ¿Quién va a hacer las veces o quién es el encargado de verificar legalmente hablando en derecho? Es el abogado Fernando Abel López Cerda. Este contrato de la cual yo estoy colocando en esta tarea fue celebrado en la ciudad de Lago Agrio, la parroquia de Lago Agrio, la ciudad Nueva Loja, en la provincia de Sucumbíos. Pero es importante también conocer o entender, bueno, ¿y qué es el contrato de arrendamiento? ¿Qué es el contrato de arrendamiento? Es lo que es la pregunta, ¿no? Contrato de arrendamiento según normativas vinculantes del sistema jurídico en el Ecuador. Entonces la pregunta es, ¿qué es el contrato de arrendamiento? Y tenemos que el contrato de arrendamiento
es cuando una persona llamada arrendador da o cede a una persona llamada arrendatario un bien mueble, en este caso, que es el caso que estoy exponiendo, por una cantidad, canon, precio determinado por un tiempo determinado. O sea, se podría decir $10 por un tiempo determinado. Puede ser un año, de las cuales va a ser entregado un canon, una cantidad específica mes a mes. ¿Qué es el contrato de arrendamiento? Pues bueno, ¿qué es el contrato de arrendamiento? O partes del contrato de arrendamiento. Tenemos el arrendador es el dueño del bien mueble y lo cede. Esas son las partes. Hay dos partes importantes: el arrendador y el arrendatario. Entonces, el arrendador es el dueño de la casa, del bien mueble. Como es el dueño, lo cede al arrendatario. Y la otra parte del contrato de arrendamiento es al arrendatario. Es quien goza o usa el bien mueble a través del pago del canon, como estábamos diciendo hace un momento, de una cantidad específica. O sea, este arrendatario es el llamado coloquialmente el inquilino. Ok, ¿qué más podemos encontrar en el tema esto del arrendamiento? Encontramos las características del contrato de arrendamiento. Estas características son la bilateral, que es bilateral porque intervienen dos partes, el arrendador y el arrendatario. Es oneroso. ¿Por qué? Porque la utilidad existe para ambas partes. ¿Qué significa esto? Significa que ambas partes pueden tener una utilidad porque el dueño de la casa recibe un dinero por arrendar y el arrendatario, pues bueno, vive, usa esa casa. Ambos logran tener una utilidad al respecto. ¿Qué más podemos decir como característica? Es conmutativo porque tiene una equivalencia. Esto tiene que ver con el valor del bien inmueble. La casa vale cierta cantidad de dinero. En base a eso, las leyes municipales, las leyes provinciales, las leyes locales establecen una equivalencia para que el dueño de la casa pueda establecer, eh, cuál va a ser el canon. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? Trato sucesivo porque se compromete a respetar el tiempo y pagar el canon. Entonces hay un trato específico entre las dos partes. Ambas se comprometen, ¿sí? Temporal. ¿Por qué es temporal? Porque un contrato de arrendamiento tiene una fecha de inicio y una fecha en donde se va a terminar. ¿Qué más? Consensual. ¿Por qué es consensual? Porque es una característica. Porque debe existir la voluntad de las partes. ¿Qué otros elementos podemos denotar? Están los elementos del contrato de arrendamiento. ¿Cuáles son estos? Tiene que existir necesariamente el bien inmueble. Es imposible que exista un contrato de arrendamiento si no hay una casa, la cual hay que arrendar, la cual es la que se requiere y necesita arrendar. Ese es un elemento. Otro elemento es de que como estamos hablando de un arriendo, debe haber un canon, debe haber un dinero de por medio, una cantidad específica que hay que pagar mes por mes. Y otra más es que debe haber el consentimiento. Pues si el dueño de la casa dice, yo si quiero arrendar, pues va a haber otra persona que dice, yo si quiero ser el arrendatario. ¿Qué más? Obligaciones del arrendador. El arrendador debe cumplir ciertas directrices mínimas.
debe entregar el bien mueble en perfectas condiciones, debe funcionar las puertas, funcionar el alumbrado eléctrico, debe haber agua corriente, debe haber acceso a las vías públicas, o sea, la casa como tal debe funcionar en perfectas condiciones y los servicios básicos deben existir. ¿Qué otra obligación? Realizar las debidas reparaciones del bien mueble. Obviamente, una casa se puede dañar, pero el arrendador tiene la obligación de que esté siempre bien. ¿Qué otra cosa? El arrendatario también tiene obligaciones. Debe cuidar el bien, debe pagar puntualmente los canos. Miren que este es uno de los primeros problemas que siempre se suele escuchar. También debe pagar puntualmente los servicios básicos. Debe dar aviso al dueño de la casa cuando existan perturbaciones o usurpaciones. Personas que arrendaron anteriormente, que quieren llegar, meterse porque ya habían arrendado allí. Una serie de complicaciones en la vida diaria. Igualmente debe permitir que el arrendador verifique el estado del bien mueble en el momento pertinente. Ya usted es arrendatario por 6, 7 meses y resulta que viene el dueño, pues puede pasar, puede verificar si la casa sigue en el estado que lo había recibido al principio. ¿Cuáles son los motivos de la terminación de que se finalice un contrato de arrendamiento? Es cumplir el tiempo estipulado dentro del solemne documento que es el contrato de arrendamiento. ¿Sí? Hay un inicio, hay un final, se logra cumplir ese tiempo, pues se puede terminar el contrato. Otra de las formas en las cuales se puede tener un contrato es porque el arrendatario no paga puntualmente el canon. Entonces ahí hay un problema, hay que demandar, hay todo un proceso, del debido proceso para poder llegar a una terminación unilateral, en muchos de los casos, de este contrato. ¿Qué más? Por motivo de una sentencia contra el arrendatario, justamente lo que acabé de mencionar. ¿Qué más? Cuando el arrendatario le da destinos diferentes al inmueble. Se contrata la casa para que viva una familia, pero resulta que pusieron una discoteca. Entonces, eso es un motivo por el cual debe ser terminado el contrato de arrendamiento. Ceder total o parcialmente el bien mueble a un tercero. Lo contrata la familia Coello, pero resulta que vive la familia López. Entonces, es un motivo de las cuales se debe terminar los contratos de arrendamiento. Entonces, es interesante, es muy interesante el mundo del inclinato. Realmente en el Ecuador, pues hay un déficit enorme de casas, hay bastante gente que necesariamente necesita vivir en arriendo porque no hay otra salida, pues de pronto la situación económica y sobre todo las circunstancias económicas y sociales que se viven hoy por hoy son muy difíciles. Entonces, mire, gracias a Dios, pues nuestro país tiene una legislación que también vela por estas situaciones. Y es una legislación bastante aceptable, es una legislación bastante dable para poderla cumplir en los tiempos requeridos. Bien, es un gusto haber participado con ustedes. Doy gracias a la oportunidad que se me brinda, pues. Y en verdad, pues espero poder seguir participando como estudiante y en muy corto tiempo, pues con la gracia de Dios, ya participar como un profesional más de mi querido país. Saludos, docente. Saludos, compañeros. Hasta otro momento.